Buenos días a todas y a todos los compañeros presentes en este espacio y reconocer el papel muy importante de la profesora Ivonne Amobi del proceso Semilleros, diferentes semilleros que se encuentran aquí en la universidad, en esta sala. Igualmente, plantear que mi ponencia de pronto puede salirse ahí un poquito y trataré de ser brevemente en el poquito tiempo que tengo, pues por supuesto porque hay puntos que de pronto no coincidimos, pero es normal. Lo importante aquí es que la academia y los estudios y los análisis que estamos haciendo desde las realidades es lo que tratamos de compartir. Quiero hacer un reconocimiento al semillero Eduardo Maña Mendoza. El semillero Eduardo Maña Mendoza es un semillero de derecho que venimos trabajando, entre otros temas, el genocidio como práctica social o práctica social de genocidas. Aquí hay varios estudiantes, compañeras y compañeros de este genocidio. Bien, yo creo que entonces, como este es un tema bastante polémico, hablar de genocidio en Colombia, pues la primera afirmación categórica es que en Colombia existe un genocidio que está en marcha. Está en marcha, no como pasado, no voy a hablar, pues aquí hay compañeros que hablan del genocidio de la UP, pero está en marcha un genocidio que está ocurriendo en este instante. Es decir, no vamos a hablar como la experiencia del genocidio del nacionalsocialismo en Alemania, que todo lo vemos como lo que pasó, sino mi obligación es hablar del genocidio de lo que está pasando en este momento para entender las lógicas del terrorismo del Estado. Dos, que por supuesto existe ahorita una gran discusión sobre genocidio y crimen de lesa humanidad. Algunos consideramos que yo soy abogado representante de víctimas de falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales de desaparición forzada. Llevo el caso de, por ejemplo, de compañero Cristian Roa, desaparecido aquí en la Universidad Industrial de Santander. Soy el abogado de su caso, acaba de ser admitida la parte civil. Llevamos muchísimos casos de ejecuciones extrajudiciales. Entonces nuestra práctica es a partir también del contacto con las víctimas, no será una intervención teórica. Entonces, seguimos, compañeros. Primero que todo, práctica social genocida es un concepto más sociológico que jurídico. Y aquí viene una primera afirmación que no sé si los colegas que están aquí presentes comparten o no. El término genocidio, la Convención contra la Prevención del Genocidio de 1948 es totalmente excluyente y totalmente se quedó corto en la medida en que crea solamente 4 grupos. Ya sabemos, el étnico, nacional, racial o religioso. Y todos los colombianos o en derecho se enseñan que en Colombia fuimos tan avanzada que se agregó en la definición del Código Penal un nuevo grupo que se llamó el grupo político. Bueno, eso es mentiras, porque esa definición del Código Penal no sirve para nada, es antitécnico, así como está planteado es antitécnico, comenzando que el tipo penal inicia el que. No, una persona no comete genocidio. Cuando empezamos a mirar la historia de qué es el genocidio, una persona no puede cometer el genocidio, entonces es antitécnico, totalmente. Bueno, es excluyente en la medida en que en la discusión de 1948, no me voy a quedar en esa parte, la gran debate era que tenían que estar incluidos los grupos políticos. Es decir, a partir de la definición en que planteó Rafael Lemkin, y yo creo que hemos descubierto en el semillero que tenemos que ir directamente a Rafael Lemkin, directamente, para saber cómo lo define. En términos sencillos, él dice, es la destrucción de un grupo, o es la identidad de un grupo y la imposición del grupo, de la identidad del grupo opresor. Es decir, el grupo opresor impone su identidad y destruye la identidad del grupo oprimido. Esa es la definición de genocidio. Ya de ahí en adelante, aquí podemos tener discusiones, es una forma de redacción que quien destruye total o parcialmente a un grupo étnico, nacional, racial o religioso, y en ese momento algunas potencias, algunos países imperialistas plantearon que eso era un problema meter el concepto de genocidio político
cuando, como dice Daniel Kirstein, que es como el autor que inspira nuestra intervención hoy, nuestra práctica en el semillero, para que todos los genocidios son políticos, todos, incluyendo el nacionalsocialismo en Alemania, el de Ruanda, porque es que nos han metido que el de Ruanda fue el Hutus, Tutsis, no, y el papel de las potencias imperialistas, el papel de los países europeos, el papel de Bélgica, el papel de Francia, y cómo allí había también un trasfondo eminentemente político, y lamentablemente pues lograron sacarlo, no fue fácil, y salió la decisión del grupo político. Estoy de acuerdo con el compañero que te aquí que hay que hablar del politicismo o del genocidio político. Como este es un concepto sociológico, entonces con la excusa aquí los abogados y las abogadas, plantearé ese término con las críticas que nos van a llover y el principio de legalidad. ¿Dónde queda? Pues bueno, no importa, de eso se trata. Y ya más adelante iré a plantear como algunas posibles soluciones que lo han planteado en TICE, incluso desde 1978, 88, Naciones Unidas han hecho propuestas de cómo hacer una nueva redacción del concepto de genocidio. Los genocidios tienen varias etapas, varias caracterizaciones de genocidio que Daniel lo planteó. El genocidio planteándose que es un concepto nuevo, el concepto, más no la práctica. Estamos hablando del genocidio constituyente, el genocidio colonialista, cuando se crean los nuevos pueblos, el constituyente, nuevas naciones, la nación como Estado moderno, el colonialista, lo que hizo España correctamente con lo que planteó aquí, la destrucción de 4 o 5 millones de pueblos, de seres humanos que vivían aquí cuando llegaron los españoles. En los pocos años no había nadie, aquí había más de 5 millones en Colombia. Eso no fue encuentro de culturas, fue un genocidio, fue una destrucción totalmente, no hubo un encuentro de culturas, y destruyeron la identidad totalmente de la religión, impusieron la religión católica, etcétera, etcétera. El genocidio colonialista, postcolonial, la guerra de liberación, lo que se planteó después en las guerras colonialistas, Europa, en África, Argelia, etcétera. Y aquí me detengo, eso quiero pasar rápidamente, el reorganizador. En Colombia, y compartimos obviamente con Daniel, existe un genocidio reorganizador, a diferencia del alemán, del nacionalsocialismo. Voy a hablar del nacionalsocialismo, donde era hacia pueblos invadidos, ocupados, en este caso el genocidio de Colombia se asimila, se acerca un poquito al genocidio argentino, es decir, no es la otredad negativa que ahorita voy a hablar, no es el judío bolchevique, el judío comunista, no es el comunista, no es el gitano, no es el polaco, no es el eslavo, el exterior. En este caso el genocidio reorganizador es adentro, el campesino, pero el campesino que tiene conciencia de campesino, el obrero, pero que tiene conciencia de clase. Y ahorita voy a plantear que ese genocidio reorganizador precisamente tiene intereses de clase y de imposición de un modelo económico y de un sistema económico. Eso no es aquí matar por matar, como nos han enseñado, nos quieren ver el genocidio todo puro y santo. Allá, de unos que se les ocurrió por locura matar. No, nadie mata por locura. Vamos a estar asesinando líderes sociales desde hace 50 años. Y se mata de una manera ubicada, seleccionada, racional. Esa es la identidad. ¿Y eso cómo? Eso le llaman guerra de baja intensidad. Sí, perfectamente, porque es el enemigo interno de una concepción de la doctrina de seguridad nacional que está muy presente en Colombia. Entonces, claro, se matan a los líderes porque eso también representa la identidad, la destrucción de ese grupo. Ahorita vamos a ver, seguimos por favor. Momentos en las prácticas sociales genocidas. Este es el análisis que hizo Daniel Kirstein, profesor de la UBA, que nos hubiese gustado. Daniel me decía que querían invitarnos, realmente debería estar aquí dando esta charla y nosotros compartiendo nuestra experiencia en el caso colombiano. Pero estos momentos de Daniel, que lo hace de Argentina, tomados pues también partiendo la otra experiencia que es el nacionalsocialismo, los judíos europeos, eso hay que decirlo claramente, no era cualquiera,
los que vivieron esa práctica, pero también los comunistas, en fin. Entonces, él habla, y el ejercicio que estamos haciendo en el semillero es que estas etapas en Colombia, algunas se aplican totalmente. Lo único es que falta ver la peculiaridad o lo esencial del genocidio en Colombia. El primero es la construcción de una autoridad negativa. Es decir, los líderes sociales en Colombia tienen relaciones con la guerrilla. Otra práctica es, los indígenas tienen mucha tierra en el Cauca. Otra, la autoridad negativa nos lo van creando. Catatumbo es el Bronx de Colombia, Juan Manuel Santos. Y van generando, los estudiantes son consumidores de droga. Los estudiantes de cabello largo son un peligro. Y se va construyendo una autoridad negativa constantemente, permanentemente. Hay ministros que vinieron a decir que la UP era el brazo armado el brazo político del grupo guerrillero FARC. Lo dijo un ministro. Y se va haciendo apología al genocidio, ¿cierto? Entonces se va construyendo la autoridad negativa. Eso ocurrió en Argentina y está ocurriendo en Colombia. Y sale el ministro a decir que los líderes sociales están asesinados por motivos de faldas, porque son borrachos, porque toman o porque tal cosa. Es un problema de generar precisamente ese día y justificar. Dos, el hostigamiento. En el caso argentino como en el caso colombiano lo hubo. El paramilitarismo como política de Estado, 1962, la Comisión de Alburó. El paramilitarismo no es un tercer actor, es una política de Estado en Colombia. Fue legal hasta 1988-89, hubo los grupos paramilitares, luego las conviví, y luego las declaraciones de los jefes paramilitares que dijeron: nosotros no somos la amante del Estado, sino somos los hijos legítimos del Estado. Salvatore Mancuso, en un interrogatorio que lo tuve por un caso en el que yo fui abogado y pude interrogarlo a él, reconoció así. Tengo el video, quien quiera tenerlo. Otro, el aislamiento. En el caso argentino, los guetos, el aislamiento, en este caso guetos materiales, simbólicos y políticos, porque la autoridad negativa, este aspecto también aborda lo simbólico. En Colombia está profundizando, pero el aislamiento, vamos a hablar, lo dice la Defensoría, el confinamiento de comunidades campesinas, que son como en Jiguañaló y Curvarado en el Chocó, aisladas, confinados, y aquí viene otro elemento, ¿no? Que los grupos excluyentes sacan al grupo político, pero también deja otros grupos por fuera: el grupo por razones sexuales, el grupo por pobreza, el grupo social. Zaffaroni habla del genocidio por goteo, cuando asesinan a los jóvenes del norte de Bucaramanga por ser pobres. ¿Dónde queda ese grupo? ¿Cuál es la identidad de ese grupo? Viene la política de debilitamiento sistemático, lo hace. Esos son los elementos que nosotros tenemos que abordar en Colombia, ese debilitamiento sistemático del movimiento social y popular. La razón por la cual regiones de Colombia, como con el respeto, la región chucureña, una parte de la región chucureña, si ya de aquí de la región chucureña me respeta, pero lo hemos analizado y queremos en el semillero profundizarlo, por qué el campesino entra en determinado momento, que no es su responsabilidad, pero en este momento entra a apoyar precisamente a sectores políticos que participaron en el paramilitarismo que los desplazó, los asesinó. Porque es que la destrucción de la identidad es destruir precisamente esa identidad como campesino. Y viene el debate: ¿se le persigue a esos grupos por ser o por hacer? Acabamos de salir de una reunión, de un taller con campesinos, con comunidades campesinas, y una cosa diferenciaban las comunidades presentes: una cosa es ser campesino y otra cosa es el hacer campesino. ¿Se me está cumpliendo el tiempo? Bueno. Luego vienen las relaciones simbólicas en el ámbito simbólico ideológico. Perdón, el ámbito material empieza desde el inicio hacia el final. Seguimos. Totalmente en esto te permite el genocidio como práctica social, que es lo que buscan, la reconfiguración de las relaciones sociales. No es matar físicamente a la persona, es destruir su identidad, como lo dijo Rafael Levy. Viene la destrucción de las relaciones de igualdad, de autonomía, de reciprocidad. ¿Por qué mataron a la gente de la UP? ¿Por qué asesinaron al grupo campesino, al grupo obrero? Porque propone relaciones diferentes de solidaridad, de apoyo mutuo, en contra del capitalismo, del individualismo, del capitalismo. Es eso lo que se mata, es por el hacer, no por el ser. Eso lo plantea ayer en el ser judío o en el hacer judío del judío bolchevique, por ejemplo.
Es una práctica racional, no es de locos, no quiero profundizar acá. Olvidémonos que el genocidio es una cuestión de locos, es racional, es pensado, es planificado, o si no, ¿cómo se llama la doctrina de seguridad nacional? Efectos sociales y políticos, y viene un nuevo modelo de relaciones. Al final, quiero ya con eso terminar también, qué pena. Seguimos. ¿Por qué se plantea que el genocidio es una práctica racional? Los alemanes hicieron lo que hicieron, el nacionalsocialismo, porque sí. Pues, hay una tesis de lo que contuvo el capitalismo y lo que significaba en ese momento la Unión Soviética, etc. Hay una racionalidad. ¿Por qué eso? Con eso termino. En palabras de Daniel, porque al considerar lo que es una racionalidad, también se permite conocerlo, profundizarlo y deconstruir el proceso de práctica social genocida o de genocidio. Deconstruirlo. Eso quiere decir que existe la esperanza de que haya resistencias al conocerlo, porque es la única manera de hacer conciencia. Existe el genocidio en Colombia, ubicar cuáles son sus etapas, deconstruirlo como tal y plantear precisamente respuestas de resistencia cuando vemos que todos los genocidios en Colombia, y vuelvo y lo repito, en el mundo tienen el fondo estrictamente político, con intereses económicos. Y desde esa perspectiva, como este genocidio en Colombia, este proceso no tiene una fecha de inicio ni una fecha de finalización, nos permite a nosotros, desde los procesos populares, desde la academia, desde el estudiantado, desde los profesores, docentes, tratar de entender en Colombia algo que suena bastante difícil, que decir que no todas las víctimas fueron en el marco del conflicto armado, sino, como dijo Daniel, y lo coincidimos nosotros y el padre Javier Giraldo, en Colombia coincidió conflicto armado con políticas graves de violaciones de los derechos humanos. Y son dos cosas totalmente diferentes. Y para allá finalizo diciendo que el grupo, para no decir que somos una categoría sociológica solamente, pues coincidimos que la única forma de categorizarlo y plantearlo es como grupo nacional. Invito a que leamos al padre Javier Giraldo, que viene desarrollando el grupo nacional en Colombia como el grupo de exterminio, para decir que no nos estamos saliendo de la convención, pero que realmente la propuesta concreta, las potencias, aunque eso depende de los países y de los intereses de los gobernantes y de las élites del poder, es transformar esa definición pésima de genocidio de la convención excluyente, de ni hablar del pasado colombiano, e incorporar a otros grupos o plantearlos simplemente como aquellos grupos que poseen identidad con propuestas concretas, como ya veníamos planteando. Muchas gracias y lo siento por